preparado por meses, tal vez años, recopilando datos para tu investigación. Has pasado incontables horas analizando variables, buscando patrones, tratando de entender cada parte por separado. Pero, ¿qué pasa cuando necesitas analizar todas las variables al mismo tiempo? ¿Cómo puedes ver el panorama completo sin perderte en el caos de la información? Ahí es donde entra el análisis multivariado de datos, una técnica avanzada que no solo te ayuda a entender las relaciones entre múltiples variables, sino que también te permite desentrañar insights ocultos que un análisis univariado o bivariado nunca podría revelar. En este video te llevaré a través del fascinante mundo del análisis multivariado, una herramienta esencial para investigadores que desean llevar sus estudios al siguiente nivel. Desglosaremos los conceptos clave, desde regresión múltiple, análisis factorial, hasta análisis de conglomerados. Y te mostraré cómo estas técnicas te permiten manejar la complejidad de tus datos de manera inteligente y efectiva. Te sorprenderá ver cómo tus datos pueden revelar historias completamente nuevas cuando aprendes a observar todas las variables juntas. Así que quédate hasta el final para dominar esta técnica. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. El análisis multivariado de datos se utiliza para analizar la relación entre 3 o más variables. Permite evaluar cómo varias variables interactúan entre sí y cómo afectan una variable de interés. Existen diversas técnicas de análisis multivariado de datos, entre las que se incluyen el análisis de regresión múltiple. Sirve para evaluar la relación entre una variable dependiente y varias variables independientes. El análisis de componentes principales. Reduce la complejidad de un conjunto de datos multivariados y encuentra patrones en los datos. El análisis de conglomerados. Sirve para agrupar observaciones similares en grupos o clústeres. El análisis discriminante. Determina qué variables discriminan mejor entre 2 o más grupos de observaciones. El análisis de correlación canónica. Evalúa la relación entre 2 conjuntos de variables multivariadas. El análisis factorial. Identifica las dimensiones latentes que subyacen en un conjunto de variables observadas. El análisis multivariado de datos es ampliamente utilizado en diversas áreas como la investigación de mercado, la investigación social, la investigación médica, la psicología, la biología, la economía, la ingeniería, entre otras. Permite evaluar cómo varias variables interactúan entre sí y cómo afectan a una variable de interés, lo que puede ser muy útil para entender relaciones complejas entre los datos. Aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.